Blanca Lopez. And Blanca is going to be talking to us about the impact of Sor Juana Inés de la Cruz in contemporary Mexican feminism. Ok, buenas tardes, gracias por estar aquí. Como el profesor dijo, me llamo Blanca y el tema que les voy a hablar es el impacto de Sor Juana Inés de la Cruz en el feminismo mexicano. Mi concentración de estudio habla básicamente sobre Sor Juana, cómo ella impactó al feminismo mexicano y cómo es que ella ha influenciado las vidas de muchas mujeres mexicanas. Voy a hablar sobre distintos siglos, voy a incluir hasta el siglo actual con el tema del aborto y cómo es que la mujer ha ingresado en la educación y en la política. Ok, mi esquema, como ya les mencioné, voy a hablar primero qué es el feminismo, después voy a hablar sobre Sor Juana, quién fue Sor Juana, Hombres Necios, uno de sus poemas, y la respuesta de Sor Filotea, otra obra de ella. Y después voy a seguir al siglo XVIII con las primeras escuelas elementales para las niñas. Después seguiré con el siglo XIX, donde está ya la independencia de México y quizá el posible inicio de las mujeres en la política. Y el final al siglo XX con el gran esperado inicio de la mujer en la política y el voto femenino y un inicio del feminismo. Y para terminar con el siglo XXI, el tema del aborto. Ok, ¿qué es el feminismo? De acuerdo con la Real Academia Española, el feminismo significa lo siguiente. 1. Doctrina social favorable a las mujeres a quien concede capacidad y derechos reservados ante los hombres. Número 2. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Okay. Seguiré con mis preguntas de mi estudio. ¿Cómo han cambiado las mujeres en la política y en la educación? ¿Cuál ha sido la meta más seguida por los grupos feministas? ¿Y cuál es el impacto del feminismo en el mundo actual en México? Ok, quise empezar con una foto de Sor Juana para que todos la conozcamos. Yo sé que todos la conocemos ya, pero quisiera hacer nomás referencia para que es como ella es dibujada, como ella es vista. Ella es vista como una intelectual. Ok, seguiré con Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz fue vista como la primera mujer de la Nueva España feminista. Sor Juana Inés de Asbajes y Ramírez de Santillana nació el 12 de noviembre de 1651. Fue hija de un español y una mexicana. Creció en la casa de su abuelo y a los 3 años aprendió a leer y a escribir. Ella asistía a la escuela con su hermana y es donde ella aprendió a su corta edad. A los 8 años se mudó a la Ciudad de México con unos familiares de su mamá, donde aprendió el latín con tan solo 20 lecciones. Y en 1667 ingresó a la vida religiosa convirtiéndose en monja. La razón por la que ella decidió tomar el atuendo fue porque ella tenía la ilusión de poder tener una educación y tener conocimiento de diferentes temas. Es por la única razón que ella ingresó al convento, porque el convento le daba la oportunidad para que ella pudiera aprender y leer libros. Es la única mujer mexicana en un billete de México. La razón por que Sor Juana fue elegida para estar en este billete es porque la sociedad mexicana la mira como una mujer que abrió las puertas para la educación de muchas mujeres en un siglo donde la mujer era solamente vista menor que el hombre, dedicada al hogar y a la familia. Y ella es vista como una literaria, una mujer avanzada en su época, es por lo cual que la sociedad mexicana la seleccionó para estar en el billete de México. Ok, voy a seguir con la de Hombres Necios, la primera obra que estaré hablando de Sor Juana. Ese es un poema que forma parte de el poema más grande de Redondías. Voy a leer la primera estrofa y dice: hombres necios que acuséis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que quejáis. Esta estrofa habla sobre cómo la mujer es acusada por el hombre. Si ella es fácil, la juzgan, pero si se hace la difícil, aún así la juzgan a ella. El poema es basado simplemente haciendo un contraste de cómo el hombre y la mujer la miran, cómo el hombre mira a la mujer bajo menor que el hombre, y ella está acusando a los hombres de que son necios. La siguiente obra que voy a hablar es la de La respuesta a Sor Filotea. Fue escrita por Sor Juana como una defensa ante la presión por el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Es la primera carta donde una mujer defiende el derecho de las mujeres a estudiar y a aprender de diferentes temas.
Aún siendo monja, ella se atrevió a escribir sobre distintos temas, los cuales le ocasionarían el descontento del obispo. Estos temas incluyen temas como el amor, los sueños, el maltrato por los hombres hacia las mujeres, como miramos como el de hombres necios. Y su sencillez y humildad impactaron siglos después a los movimientos feministas. Es por lo cual que yo quise usar a Sor Juana, porque en mi estudio estaba encontrando muchos grupos feministas que usaban la ideología de Sor Juana. Y es por eso que la elegí a ella como la primera feminista americana. Ok, en el siglo XVIII, después de Sor Juana, las mujeres no tenían ni voz ni voto ante la sociedad. Se crearon las primeras escuelas primarias para las niñas. Estas instituciones fueron las más numerosas durante esa época. La educación de las mujeres era más corta que la de los hombres, y los temas de las niñas eran censurados y limitados, mientras que los hombres podían obtener una educación y una carrera. En la política no tuvieron un ingreso, ningún avance. Y en este siglo solamente miramos a la mujer dedicada al hogar y al marido, y ningún avance en la educación ni en la política. En el siglo XIX, a principios del siglo, la independencia de México representó el primer intento de la mujer en la política. Dos mujeres, Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Josefa Ortiz de Domínguez fue la esposa del corregidor de Yucatán, y ella prestaba su casa para que los personajes principales de la independencia se reunieran y pudieran hablar sobre la independencia de México. Y Leona Vicario a los 18 años quedó huérfana, heredando la fortuna de su familia. Ella donó la mitad de su fortuna para la causa de la independencia. Su avance en la educación fue un gran logro. Las mujeres ya podían asistir a secundarias y después podían obtener un diploma en una carrera. Empezaron a tener diplomas en distintas carreras profesionales. Una equidad de géneros ya era pronunciada en distintos diarios feministas dedicados a las señoras mexicanas. Una revista es Las Flores de Anacaona. En esta revista ellas hablan sobre los derechos de las mujeres, el sufragio de las mujeres y el derecho de las mujeres en la política. Finalmente, en el siglo XX, la palabra feminismo empieza a tener una connotación. Primero es el primer congreso feminista en Yucatán, el 13 de enero de 1916. Es cuando se reúnen las mujeres en Yucatán para hablar de diferentes temas, mas nunca se incluyó el sufragio para el voto de la mujer. Primeras fundaciones feministas se establecen para el apoyo por los derechos de las mujeres. Sociedad Protectora de las Mujeres fue una de las primeras organizaciones donde la mujer era protegida en su trabajo y en el hogar, donde ellas podían ir y a buscar los mismos derechos que los hombres en el trabajo. Si eran maltratadas por los esposos o en la familia, ellas podían acudir a estas asociaciones. Y el voto femenino fue otorgado en 1953 por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Una de las grandes precursoras del voto fue Amalia Castillo León, y la primera mujer en votar fue la esposa del presidente, quien sería María Dolores Izarraguirre. Y ya en 1955 será la primera elección donde las mujeres omitieron su voto. Y en el siglo actual, siglo XXI, la mujer moderna sigue su avance en la educación y en la política. Hay una nueva ley donde hay el 70% de un género en la política y el 30% tiene que ser de distinto género. Esto le da un poquito más de participación a la mujer, y ellas siguen luchando por una equidad de géneros en la política, como las mujeres postulándose para presidente. Aún no ha habido una mujer presidente, pero en un futuro pienso que lo habrá. Y el objetivo del feminismo en este siglo era el del aborto, y cual ya fue otorgado en el 2007, con una cláusula donde no se permite que las mujeres aborten antes de después de las 12 semanas. Pero ahorita está en un debate y todavía no han llegado a un acuerdo. Y quisiera mostrarles un video donde enseña los problemas actuales de la sociedad mexicana, pero de las mujeres indígenas, mujeres en Chiapas, mujeres en Oaxaca. Este tema no lo incluí en mi proyecto porque ya era muy tarde, pero me hubiera encantado poderlo poner, porque habla sobre mujeres mexicanas. Son ciudadanas del país, pero aún no son respetados sus derechos. Por favor, quisiera que vieran el video.
En esta tierra, conocida como Santa María Quiegolani, en el estado de Oaxaca, se respira injusticia. Es donde nació Eufrosina Cruz, y aquí las mujeres no valen nada. Mi infancia fue el empezar a trabajar, el aprender a hacer las tortillas, el no tener una muñeca nunca, porque pues en una comunidad no creces jugando muñecas, creces aprendiendo a hacer las tortillas. Te preparas para ser mujer, para ser entregada, para ver quién apueste más por ti, ¿no? Usos y costumbres. Pareciera pecado ser mujer, y solo las leyes de los hombres valen. Mi papá fue alcohólico, le pegaba mucho a mi mamá. Mi mamá, yo veía que nos tenía que sacar de ahí para que mi papá no nos pegara, que mi hermana a los 12 años se casó, a los 13 años se convirtió en mamá, a los 31 años ya tenía 9 chamaquitos. Pero a los 11 años, Eufrosina decidió cambiar su destino. Tuve que salir del pueblo para yo poder luchar por mi libertad. Tuve que caminar casi más de 10 horas a una primera comunidad con lo poquito que tenía yo, que en ese entonces no conocía yo, que era una mochila. Aprendió a hablar español y terminó una carrera universitaria. Yo quería hablar como esa gente, vestirme como esa gente quizás en muchas veces, y no porque yo me avergüence de lo que soy o de mi identidad indígena, al contrario, me siento orgullosa de mi lengua, de mis padres, hoy por hoy, pero no la violencia ni la violación a los derechos humanos que se vive en las comunidades y que se ostentan en nuestros usos y costumbres, ¿no? O sea, eso jamás. De ahí surgió el sueño, ser presidenta municipal de su comunidad, y lo logró, pero algo salió mal. Pero el poder, la violencia, la intimidación y la intolerancia de los hombres del poder me arrebataron el triunfo que mis paisanos me habían concedido. La razón, soy mujer y profesionista, y en Quiegolani, más que privilegio, es delito y es casi un pecado. Le argumentaron que no podía votar ni ser votada. Así comenzó su otra batalla. Y es donde empieza el otro cuestionamiento mío. Entonces, ¿para qué tengo una credencial de elector? ¿Por qué para partidos políticos sí voto? En Santa María Quiegolani, lo que abunda son los alcatraces, una flor delicada pero fuerte, bella pero firme. Y si doblamos esta flor, no es tan fácil, se rompe. ¿Sí? No es tan fácil, y así también somos las mujeres. Entonces no es tan fácil, nos obligamos. Y finalmente mi conclusión, espero que les haya gustado este video. A mí me impactó porque siendo mexicana me puedo mirar cómo esto afecta a nuestro país. Ellas son ciudadanas de México y aún así sus derechos no son respetados. Y espero les haya gustado. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo te sientes ahora? Muy bien. Me siento muy contenta. ¿Ninguna? Iván? Do you think that indigenous women, not only from this Oaxaca and Chiapas, are neglected but from all over Mexico too? Yes, Other I think communities? many other states in Mexico also suffer this, and also small towns in Mexico, I think, face the same problem. Do you did you do any research on if there's any laws to that say that they have the same rights as other people? The legislature states that they do, and they also have, they're citizens from the country, but the communities where they live is where they don't respect their rights. It's just incredible. Yes. Why did you become interested in this subject? I'm not a feminist, or maybe I am, but
I just since I read from Sor Juana Inés de la Cruz her poem Hombres Necios, and also the reply, I was really interested in the topic. And then after I found this video, it was like I have to do it on this. I really appreciate what she did for the indigenous women in Mexico. So I think it was respectful and an honor to appreciate her work. What's really interesting part of this is that the idea of effective suffrage, voting, was brought forth as part of the Mexican Revolution, 1910, Yes. but didn't take effect until 1953. It took many years after, and a lot of struggles for women. Yes.